¿Cómo ser millonario en los próximos 5 años? Introducción. El 47%. En 2010, dos investigadores de Harvard, Matthew Killingsworth y Daniel Gilbert, conectaron a miles de personas a una aplicación que las interrumpía aleatoriamente durante el día para preguntarles una sola cosa: ¿en qué estaban pensando en ese momento exacto? No era una pregunta filosófica, era un experimento para mapear la geografía de la atención humana. Los participantes podían estar haciendo cualquier cosa: trabajando, comiendo, teniendo sexo, manejando, conversando, y en cada interrupción tenían que reportar si su mente estaba enfocada en lo que estaban haciendo o divagando en otro lugar. Los resultados publicados en la revista Science fueron una bofetada a nuestra autoestima como especie racional. El cerebro humano promedio pasa el 47% del tiempo despierto pensando en algo completamente distinto a lo que está haciendo. Piénsalo por un momento. Casi la mitad de tu vida consciente, tu mente no está donde está tu cuerpo. Estás en una reunión, pero tu cerebro está en la playa. Estás cenando con tu familia, pero tu mente está en el trabajo. Estás trabajando, pero tu cerebro está rumiando una conversación que tuviste hace 3 días o anticipando una que tendrás mañana. Y aquí viene la parte que debería aterrarte. Los mismos investigadores descubrieron que cuando la mente divaga, las personas reportan ser significativamente menos felices que cuando están presentes, incluso si la actividad presente es aburrida y el pensamiento errante es placentero. Pero esto no es un problema psicológico abstracto, es un problema financiero concreto con consecuencias medibles en dólares y centavos. Porque cada decisión que tomas con el cerebro en piloto automático es una decisión de baja calidad. Y tu vida financiera no es más que la suma acumulada de miles de decisiones tomadas a lo largo de años. Si casi la mitad de esas decisiones las estás tomando con un cerebro que literalmente no está prestando atención, no es misterio por qué la mayoría de las personas llegan a los 40 años preguntándose dónde se fue el tiempo y por qué tienen tan poco que mostrar por él. Thomas Joyner era un analista de datos en una empresa de seguros en Cincinnati. 34 años, casado, 2 hijos, hipoteca, 2 autos financiados, la vida americana estándar. En 2015 leyó sobre el estudio de Harvard y decidió hacer su propio experimento. Durante 30 días programó alarmas aleatorias en su teléfono, entre 5 y 8 veces al día. Cada vez que sonaba, tenía que escribir exactamente en qué estaba pensando versus qué estaba haciendo. Los resultados lo devastaron. Su mente estaba presente menos del 30% del tiempo. Pero lo que descubrió después fue aún más revelador. Empezó a correlacionar sus decisiones financieras con su estado de presencia mental. Las compras impulsivas, las inversiones emocionales, las oportunidades perdidas, todas ocurrían cuando su cerebro estaba en modo automático. Thomas decidió hacer algo que parecía ridículamente simple: entrenar su capacidad de estar presente, no con aplicaciones de meditación de moda, no con retiros espirituales, con herramientas específicas respaldadas por décadas de investigación neurocientífica. 5 años después, su patrimonio neto había pasado de negativo $30,000 a $1,200,000. No heredó dinero, no vendió una startup, no ganó la lotería. Simplemente empezó a tomar decisiones con un cerebro que estaba realmente funcionando en lugar de uno que estaba divagando casi la mitad del tiempo. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no son trucos de productividad ni secretos de inversión que solo conocen los iniciados. Son las herramientas exactas, cada una respaldada por investigación publicada y revisada por pares, que modifican la arquitectura de tu atención y la calidad de tus decisiones. No es sobre trabajar más horas, es sobre operar esas horas con un cerebro que funciona a un nivel que el 95% de la población ni siquiera sabe que existe. Y en un horizonte de 5 años, esa ventaja operativa se traduce en una brecha patrimonial que desde afuera parece inexplicable,
pero desde adentro es la consecuencia matemática inevitable de tomar consistentemente mejores decisiones. Capítulo 1. El tiempo como arma. Laura Chen trabajaba como directora de marketing en una empresa de software en Seattle. Ganaba $120,000 al año, un salario que la colocaba en el top 10% de ingresos en Estados Unidos. Pero a los 37 años su patrimonio neto era prácticamente cero. No era derrochadora. No tenía vicios caros. Simplemente no podía entender a dónde se iba su tiempo y su dinero. En 2018 decidió hacer algo que ningún curso de finanzas personales recomienda. Contrató a un investigador privado para que la siguiera durante una semana, no para espiarla románticamente, para documentar exactamente cómo usaba su tiempo. El reporte fue brutal en su precisión. De las 112 horas que Laura estaba despierta esa semana, había dedicado exactamente 4 horas y 37 minutos a actividades que directamente construían su futuro financiero. Todo lo demás era mantenimiento, reacción o entretenimiento. 32 horas en la oficina haciendo trabajo que mantenía su salario, pero no lo aumentaba. 14 horas en reuniones que no resultaron en ninguna decisión concreta. 19 horas en redes sociales y streaming, 12 horas en transporte, 8 horas en preparación personal, el resto en actividades domésticas y sociales. Laura estaba ocupada todo el tiempo, pero no estaba construyendo nada. Un estudio publicado en el Journal of Economic Psychology por investigadores de la Universidad de California analizó durante 5 años cómo más de 3,000 profesionales distribuían su tiempo y correlacionó esos patrones con su acumulación de riqueza. El hallazgo central fue contraintuitivo. No había correlación significativa entre horas totales trabajadas y patrimonio neto acumulado. La variable que sí mostraba correlación fuerte era lo que llamaron horas de alto apalancamiento. Tiempo dedicado a actividades que generan retornos desproporcionados o compuestos. Los individuos en el quintil superior de acumulación patrimonial dedicaban en promedio 11 horas semanales a estas actividades. Los del quintil inferior dedicaban menos de 2. Pero aquí está el problema. El cerebro humano tiene un límite cognitivo duro. Anders Ericsson, el investigador sueco que pasó su carrera estudiando el rendimiento experto, documentó que incluso los violinistas de clase mundial, los ajedrecistas Grandmaster y los atletas olímpicos no pueden mantener práctica deliberada de alta calidad por más de 4 a 5 horas diarias. Después de ese punto, la calidad del trabajo cognitivo se degrada precipitadamente. No es una cuestión de motivación o disciplina, es biología. El cerebro consume glucosa y neurotransmisores a una tasa que no puede sostener indefinidamente. Esto significa que la ventana para trabajo cognitivo de alta calidad es brutalmente limitada. Tienes máximo 35 horas semanales de capacidad mental premium. La pregunta es, ¿en qué las estás usando? Si las gastas en responder correos, asistir a reuniones donde no tienes poder de decisión, hacer trabajo que podrías delegar o automatizar, o peor aún, en scrollear Instagram mientras finges trabajar, estás literalmente quemando tu recurso más valioso en actividades de retorno cero o negativo. Laura tomó una decisión radical después de ver el reporte del investigador. Negoció con su empresa trabajar remoto 3 días a la semana, lo que eliminó 10 horas de transporte. Implementó una regla de no reuniones antes del mediodía, protegiendo sus horas de mayor energía cognitiva. Contrató una asistente virtual por $400 mensuales para manejar toda la coordinación y administración. Y lo más importante, dedicó 2 horas diarias, de 6 a 8 de la mañana, exclusivamente a construir fuentes de ingreso adicionales, no a pensar en ellas, no a planearlas, a ejecutarlas. En esas 2 horas diarias durante 18 meses, Laura construyó un curso online sobre estrategias de marketing B2B, que empezó generando $1,000 mensuales y escaló a 15,000. Lanzó una consultora que facturaba 80,000 anuales trabajando solo fines de semana.
Invirtió sistemáticamente en un portafolio que creció a 300,000. 5 años después del experimento con el investigador privado, su patrimonio neto superaba el 1,500,000. No porque trabajara más horas totales, porque protegió ferozmente las pocas horas de capacidad cognitiva máxima y las dedicó exclusivamente a actividades de alto apalancamiento. Capítulo 2. Disciplina arquitectónica. Roy Baumeister puso a un grupo de estudiantes en una habitación con un bowl de galletas recién horneadas y un bowl de rábanos. A la mitad les dijo que podían comer las galletas. A la otra mitad les dijo que solo podían comer los rábanos mientras el aroma de las galletas los torturaba. Después, ambos grupos tenían que resolver puzzles geométricos imposibles de resolver, aunque ellos no sabían que eran imposibles. El grupo que había resistido la tentación de las galletas se rindió en promedio después de 8 minutos. El grupo que había comido galletas aguantó 19 minutos. La conclusión que sacó Baumeister revolucionó la psicología. La fuerza de voluntad es un recurso finito que se agota con el uso, como un músculo que se fatiga. Pero investigaciones posteriores revelaron algo aún más profundo. Wendy Wood, de la Universidad de Southern California, siguió a cientos de personas que el mundo consideraría extremadamente disciplinadas. Atletas profesionales, emprendedores exitosos, académicos prolíficos. Lo que descubrió contradecía todo el folclore sobre la disciplina. Estas personas no tenían más fuerza de voluntad que el promedio. De hecho, reportaban usar menos esfuerzo consciente para mantener sus rutinas que las personas promedio. La diferencia no estaba en su capacidad de resistir tentaciones. Estaba en que habían estructurado sus vidas para no enfrentar esas tentaciones en primer lugar. Michael Torres era un ingeniero de software en Austin que ganaba $90,000 anuales, pero llegaba a fin de mes con la cuenta en ceros. No era un misterio a dónde se iba el dinero. Michael lo sabía perfectamente. Comida a domicilio, 800 mensuales. Compras impulsivas en Amazon, 600 mensuales. Suscripciones digitales que ni usaba, 200 mensuales. Salidas los fines de semana, 1,000 mensuales. Cada mes se prometía que el siguiente sería diferente. Cada mes fallaba. El problema no era falta de información ni de motivación. Era que estaba peleando 1,000 batallas diarias contra su propia biología. Michael decidió dejar de pelear y empezar a diseñar. Primero, eliminó las opciones. Borró todas las apps de delivery de su teléfono. Canceló su cuenta de Amazon Prime. Puso su tarjeta de crédito en un bloque de hielo en el congelador, literalmente. Segundo, automatizó las decisiones correctas. Configuró una transferencia automática del 40% de su salario a una cuenta de inversión el mismo día que le depositaban, antes de que pudiera verlo o tocarlo. Contrató un servicio de meal prep que le entregaba todas las comidas de la semana los domingos. Tercero, cambió su entorno. Se mudó a un departamento que quedaba a 10 minutos caminando de su trabajo, eliminando la tentación de pasar por lugares de gasto. Convirtió su segundo cuarto en una oficina sin ninguna distracción, ni televisión, ni consola, solo una computadora con software de bloqueo de sitios. No hubo ningún momento heroico de transformación. No hubo una epifanía. Simplemente, las decisiones correctas empezaron a ocurrir por default. 6 meses después, Michael había acumulado $30,000, más de lo que había ahorrado en los 10 años anteriores combinados. No porque se volvió una persona diferente, porque dejó de depender de ser una persona diferente y empezó a depender de un sistema diferente. James Clear documentó en su investigación sobre hábitos atómicos que una mejora del 1% diario, compuesta durante un año, no resulta en una mejora del 365%. Resulta en una mejora del 3,700%. El poder del interés compuesto aplicado al comportamiento humano es tan contraintuitivo que nuestros cerebros no pueden procesarlo. Creemos que los grandes resultados requieren grandes acciones, pero la matemática dice lo contrario. Los grandes resultados vienen de pequeñas acciones repetidas consistentemente durante periodos largos. La disciplina arquitectónica no es sobre convertirte en un monje del autocontrol.
es sobre reconocer que eres un primate con un córtex prefrontal pegado encima de un sistema límbico de 200.000 años de antigüedad. Vas a fallar si dependes de ganarle a tu biología cada día. Pero puedes ganar si diseñas el campo de batalla para que la victoria sea el camino de menor resistencia. Cada decisión que eliminas es una batalla que no tienes que pelear. Cada automatización es una victoria garantizada sin esfuerzo. Cada modificación del entorno es un sabotaje a tu yo futuro débil. Capítulo 3. El cuerpo como hardware financiero. En 2014, investigadores del Instituto Karolinska en Suecia publicaron un estudio en el Journal of Financial Economics que debería ser lectura obligatoria en cada MBA del planeta. Siguieron durante 6 años las decisiones de inversión de 3.200 traders profesionales en fondos de cobertura, correlacionando sus patrones de sueño con sus retornos. Los traders que dormían menos de 6 horas por noche de manera consistente tomaban decisiones un 23% más arriesgadas, pero obtenían retornos un 17% menores que aquellos que dormían entre 7 y 8 horas. La falta de sueño no los hacía más agresivos y exitosos, los hacía más agresivos y estúpidos. El mecanismo es puramente bioquímico. La privación de sueño reduce la actividad en la corteza prefrontal, el CEO de tu cerebro responsable de la planificación a largo plazo y el control de impulsos. Simultáneamente, aumenta la actividad en la amígdala, el centro del miedo y la reactividad emocional. Es como intentar manejar una empresa con el CEO sedado y el departamento de pánico trabajando horas extras. Las decisiones resultantes son exactamente las que esperarías, cortoplacistas, emocionales y subóptimas. Daniel Kim era un consultor de estrategia en una firma top en Manhattan. A los 29 años ganaba $200,000 anuales, pero se sentía como un hámster en una rueda cada vez más rápida. Trabajaba 80 horas semanales, vivía de café y comida china. Dormía 5 horas cuando tenía suerte y compensaba los fines de semana con alcohol y cocaína ocasional. Su cuerpo era un desastre, pero su cuenta bancaria crecía, así que asumía que estaba ganando. Hasta que un viernes a las 3 de la mañana, mientras preparaba una presentación para un cliente, su corazón empezó a latir erráticamente. No fue un ataque cardíaco. Fue una arritmia inducida por la combinación de privación de sueño, exceso de estimulantes y estrés crónico. El cardiólogo fue brutalmente claro. Podía seguir en ese ritmo tal vez 2 años más antes de un evento cardíaco mayor, o podía cambiar inmediatamente. Daniel eligió la segunda opción, pero no por las razones que esperarías. No fue miedo a morir. Fue un cálculo frío. Se dio cuenta de que su cuerpo degradado estaba saboteando su capacidad de generar riqueza a largo plazo. Estaba quemando capital biológico para generar capital financiero, pero la tasa de cambio era terrible. Daniel implementó lo que llamó su protocolo de optimización biológica. Empezó a dormir 8 horas no negociables, lo que requirió rechazar proyectos y decepcionar a socios. Empezó a entrenar con pesas 4 veces por semana a las 6 de la mañana, lo único que su horario permitía. Eliminó el alcohol completamente y el café después del mediodía. Empezó a medirse biomarcadores mensualmente: testosterona, cortisol, insulina, marcadores inflamatorios, variabilidad del ritmo cardíaco. Los primeros 3 meses fueron brutales. Su productividad aparente cayó. Trabajaba menos horas totales. Sus jefes notaron que no estaba tan comprometido. Pero algo extraño empezó a suceder. La calidad de su trabajo se disparó. Podía resolver en 2 horas problemas que antes le tomaban 8. Sus presentaciones eran más claras, más persuasivas. Sus insights eran más profundos. Los clientes empezaron a pedirlo específicamente. 1 año después del episodio cardíaco, fue promovido a socio junior, algo que normalmente toma 5 años más en su firma. Pero el verdadero cambio fue en sus decisiones financieras personales.
Con el cerebro funcionando óptimamente, Daniel empezó a ver oportunidades que antes eran invisibles. Identificó un nicho en consultoría para empresas de biotecnología que ninguno de sus colegas quería tocar. Desarrolló expertise específica. 18 meses después, lanzó su propia consultora especializada. 5 años después del susto cardíaco, su patrimonio neto era de $3 millones. No a pesar de trabajar menos horas. Gracias a que esas horas las trabajaba con un hardware biológico optimizado. Un estudio de la Universidad de British Columbia demostró que el ejercicio aeróbico regular aumenta el tamaño del hipocampo, la región cerebral crítica para memoria y aprendizaje. Otro estudio de la Universidad de Georgia encontró que apenas 20 minutos de ejercicio moderado mejoran el procesamiento de información y la memoria por las siguientes 24 horas. No es sobre verse bien en Instagram, es sobre operar con un cerebro que funciona a una velocidad y claridad que tu competencia no puede igualar. En los próximos minutos vas a escuchar sobre herramientas que el mundo mainstream considera místicas o irrelevantes para el éxito financiero. Meditación, respiración controlada, visualización. Pero la élite de operadores financieros, atletas profesionales y fuerzas especiales militares las practican diariamente. No porque sean espirituales, porque funcionan. Y ahora la ciencia sabe exactamente por qué y cómo. Capítulo 4. Meditación y respiración. Las armas silenciosas. En 2008, un grupo de neurocientíficos de Harvard, liderados por Sara Lazar, escanearon los cerebros de 20 personas que habían practicado meditación vipassana durante años y los compararon con controles de la misma edad y educación. Las diferencias no eran sutiles. Los meditadores tenían más materia gris en la corteza prefrontal, el centro de comando ejecutivo del cerebro. Tenían un hipocampo más grande, crucial para aprendizaje y memoria. Y lo más sorprendente, tenían una amígdala más pequeña, la estructura que procesa miedo y ansiedad. No estaban más relajados porque meditaban. Sus cerebros estaban físicamente recableados para procesar el estrés de manera diferente. Pero fue el siguiente estudio el que cambió todo. Tomaron personas que nunca habían meditado. Las pusieron en un programa de 8 semanas, apenas 27 minutos diarios, y escanearon sus cerebros antes y después. En 2 meses, estas personas normales mostraron los mismos cambios estructurales que los meditadores de largo plazo. El cerebro adulto no solo era plástico, era radicalmente reconfigurable, con intervenciones relativamente modestas. Ray Dalio no es un monje, es el fundador de Bridgewater Associates, el hedge fund más grande del mundo, con 160,000 millones bajo gestión. En cada entrevista seria sobre su éxito, Dalio dice lo mismo. La meditación trascendental es la herramienta individual más importante en su carrera. No la segunda más importante, no una entre varias. La más importante. Cuando un hombre que ha generado retornos consistentes durante 40 años manejando más dinero que el PIB de países enteros, dice algo así, la pregunta no es si la meditación funciona. La pregunta es ¿por qué no la estás haciendo? Marcus Johnson era un vendedor de seguros en Phoenix. 31 años, divorciado, 100,000 en deudas entre tarjetas de crédito, préstamo estudiantil y la pensión que pagaba. Su estrategia para manejar el estrés era alcohol y Xanax. Funcionaba temporalmente, pero cada decisión importante la tomaba desde un estado de pánico barely contenido o sedación química. Un amigo que había servido en los Navy SEALs le habló sobre algo llamado box breathing, respiración de caja, la técnica que los comandos usan para mantener la calma bajo fuego enemigo. La técnica es estúpidamente simple. Inhalas contando 4 segundos. Mantienes el aire 4 segundos. Exhalas 4 segundos. Mantienes vacío 4 segundos. Repites. Eso es todo. No hay mantras. No hay posiciones de yoga. Solo respiración matemáticamente controlada. Marcus era escéptico, pero estaba desesperado. Empezó a hacerlo 5 minutos cada mañana y 5 minutos antes de cualquier llamada de ventas importante. El cambio no fue gradual.
Fue abrupto. En 2 semanas, Marcus notó que podía mantener conversaciones difíciles sin que su voz temblara. Podía escuchar objeciones sin sentir que el mundo se acababa. Podía pensar estratégicamente en lugar de solo reaccionar. Su tasa de cierre de ventas aumentó del 15 al 32% en 3 meses. No porque se volvió mejor vendedor técnicamente, porque podía acceder a sus habilidades existentes sin la interferencia del pánico. La ciencia detrás es elegante. La respiración controlada activa el nervio vago, que le dice al sistema nervioso parasimpáticos que active el modo de descanso y digestión. Esto reduce cortisol, reduce frecuencia cardíaca y, más importante, mantiene la corteza prefrontal online cuando el estrés intenta apagarla. Es literalmente un hack al sistema operativo de tu biología. Marcus agregó meditación básica 6 meses después. Nada fancy. 10 minutos cada mañana sentado en una silla, contando respiraciones del 1 al 10 y volviendo a empezar. Cuando su mente divagaba, que lo hacía constantemente, la traía de vuelta sin juicio. No era sobre vaciar la mente. Era sobre notar cuando la mente se iba y traerla de vuelta. Cada vez que hacía eso, fortalecía el músculo de la atención consciente. 5 años después, Marcus tiene una agencia de seguros con 12 empleados. Factura 3 millones anuales. Su patrimonio neto pasó de negativo 100,000 a 1,300,000. Le pregunto, ¿qué porcentaje de ese cambio atribuye a la meditación y respiración? Su respuesta es inmediata. 100%. No porque la meditación me dio dinero, porque me dio la capacidad de tomar las decisiones que generaron el dinero sin que el miedo las saboteara. Capítulo 5. Visualización. La herramienta que la ciencia validó. Álvaro Pascual Leone tomó 2 grupos de personas que nunca habían tocado un piano y les enseñó una secuencia simple de 5 notas. Un grupo practicó físicamente 2 horas diarias durante 5 días. El otro grupo solo se sentó frente al piano e imaginó que tocaba la misma secuencia, mismo tiempo, mismos 5 días. Al final, escanearon los cerebros de ambos grupos. Las áreas motoras del cerebro habían cambiado casi idénticamente en ambos. El grupo que solo visualizó mostró los mismos cambios neuroplásticos que el que practicó físicamente. El cerebro, a nivel neuronal, no distingue completamente entre una experiencia vividamente imaginada y una experiencia real. Este no es pensamiento mágico, es neurociencia dura. Cuando visualizas una acción con suficiente detalle sensorial, las mismas redes neuronales se activan que cuando realizas esa acción físicamente. Los mismos patrones de activación en la corteza motora, las mismas secuencias en los ganglios basales, las mismas respuestas en el cerebelo. Estás literalmente ensayando a nivel neuronal. Sarah Mitchell era una desarrolladora de software en Toronto que tenía pánico a las presentaciones públicas. No ansiedad normal. Pánico que la hacía vomitar antes de cada presentación. Esto la estaba destruyendo profesionalmente. Los desarrolladores que presentaban bien eran promovidos. Ella era técnicamente superior, pero invisible porque no podía mostrar su trabajo. En 2016, desesperada, contrató a un coach de performance que había trabajado con atletas olímpicos. El coach no la hizo practicar presentaciones, la hizo visualizarlas. 30 minutos cada noche, Sarah tenía que imaginar cada detalle de una presentación perfecta. No solo verse hablando, ver la sala específica, sentir la temperatura, escuchar el murmullo antes de empezar, oler el café rancio de la máquina, sentir el clicker en su mano, ver las caras específicas de la audiencia. Tenía que visualizar también los momentos difíciles, preguntas hostiles, problemas técnicos, su mente quedándose en blanco, y visualizar cómo los manejaba con calma. La primera presentación real después de un mes de visualización fue un desastre moderado en lugar de un desastre total. Progreso. La segunda fue mediocre. La tercera fue competente. Para la 10ª, Sarah no solo presentaba sin pánico, lo disfrutaba.
18 meses después fue promovida a arquitecta principal, un rol que requería presentar a clientes regularmente. 5 años después es CTO de una startup que vale 50 millones. El pánico no desapareció mágicamente. Fue sobrescrito por ensayos neuronales repetidos hasta que el cerebro tenía un programa diferente que ejecutar. Michael Phelps, el atleta olímpico más condecorado de la historia, visualizaba cada carrera con un detalle que rozaba lo obsesivo. Su entrenador, Bob Bowman, lo hacía ver lo que llamaban la videocinta, cada noche antes de dormir y cada mañana al despertar. Phelps visualizaba la carrera perfecta y también todas las cosas que podían salir mal. Gafas rotas, resbalón en la salida, calambre a mitad de carrera. En Beijing 2008, durante la final de 200 metros mariposa, sus gafas se llenaron de agua. Nadó los últimos 100 metros completamente ciego. Ganó el oro con récord mundial. Cuando le preguntaron cómo lo hizo, su respuesta fue simple. Ya había nadado esa carrera miles de veces. La aplicación al mundo financiero es directa. Antes de una negociación importante, visualizas no solo el resultado ideal, sino todas las variaciones. Ves a la contraparte siendo hostil y mantienes la calma. La ves cediendo y no te emocionas prematuramente. Ves el deal colapsando y tienes tu siguiente movimiento listo. Cuando llegas a la negociación real, tu cerebro ya ha estado ahí. No hay sorpresas, solo ejecución de patrones ensayados. Pero aquí está la distinción crítica entre visualización funcional y fantasía improductiva. La visualización funcional es específica, detallada y orientada al proceso. No visualizas tener $1.000.000 en tu cuenta. Visualizas la llamada específica, donde cierras el deal que genera los primeros 100,000. Visualizas la conversación exacta, donde convences al inversionista. Visualizas el momento donde sientes miedo y actúas de todas formas. Es ensayo mental de acciones específicas, no fantasía sobre resultados. Capítulo 6. La ventaja compuesta. Volvamos al número del principio. 47%. Ese es el tiempo que el cerebro promedio pasa desconectado de lo que está haciendo. Ahora imagina que a través de meditación consistente, control respiratorio y práctica de presencia, reduces esa cifra al 30%. No es un cambio radical, es una mejora del 17%. Pero traducido a una vida laboral de 40 años, acabas de ganar 6 años completos de tiempo consciente operativo que la persona promedio no tiene. 6 años de decisiones tomadas con atención completa versus piloto automático. Cada herramienta que cubrimos en esta hora no funciona aislada. Funcionan como un sistema integrado donde cada pieza amplifica a las demás. El sueño optimizado mejora tu capacidad de meditar. La meditación mejora tu control emocional para mantener disciplina. El ejercicio mejora tu sueño y tu capacidad cognitiva. La respiración controlada te permite mantener la calma para ejecutar lo que visualizaste. La visualización programa los patrones que ejecutas cuando la oportunidad aparece. Es un loop de retroalimentación positiva, donde cada elemento potencia a los otros exponencialmente. Jennifer Park era una contadora en una firma mediana en Chicago. 35 años, soltera, vida predecible. En enero de 2017, decidió implementar todo lo que hemos cubierto. No perfectamente, no obsesivamente, consistentemente. Meditación 15 minutos cada mañana. Box breathing antes de reuniones importantes. Visualización de sus metas financieras 20 minutos cada domingo. Ejercicio 4 veces por semana. Sueño 8 horas no negociables. Eliminación de alcohol y reducción de cafeína. Los primeros 6 meses no pasó nada espectacular. Jennifer seguía siendo contadora. Seguía ganando 70,000 anuales. Pero algo sutil estaba cambiando. Veía patrones en los números que antes pasaba por alto. Tenía energía para estudiar después del trabajo. Su capacidad de concentración durante las auditorías era notablemente superior. Los clientes empezaron a pedirla específicamente. El momento de inflexión llegó en el mes 8.
Durante una auditoría rutinaria, Jennifer identificó una estructura fiscal que le estaba costando al cliente 400,000 anuales innecesariamente. No era ilegal, solo ineficiente. El cliente era dueño de una cadena de gimnasios. Quedó tan impresionado que le ofreció a Jennifer ser su CFO. Ella contraofertó. Sería su consultora exclusiva de optimización fiscal por el 30% de lo que ahorrara. El cliente aceptó. En los siguientes 18 meses, Jennifer identificó 2 millones en ahorros fiscales legítimos para ese cliente. Su parte, 600,000. El cliente la refirió a otros 3 empresarios. Para el año 3, Jennifer había dejado su trabajo y tenía una consultora que facturaba 800,000 anuales trabajando con solo 6 clientes. Año 5. Patrimonio neto de 2,300,000. ¿Fue la meditación la que identificó los ahorros fiscales? No. ¿Fue la visualización la que cerró los deals? No. Fue Jennifer operando con un cerebro optimizado versus Jennifer operando en piloto automático. La diferencia parece pequeña día a día. Compuesta durante 5 años es la diferencia entre una vida ordinaria y una extraordinaria. Este es el final del audio, pero el principio de tu decisión. Tienes 2 opciones. Puedes cerrar esto, sentir que aprendiste algo interesante y seguir exactamente igual. O puedes esta noche, antes de dormir, hacer 5 minutos de respiración de caja. Mañana por la mañana, meditar 10 minutos. Solo contar respiraciones. Nada fancy. Si haces esto 30 días consecutivos, experimentarás cambios que no puedo transmitir con palabras. Tendrás que vivirlos. Si este contenido te mostró algo que no habías considerado antes, suscríbete a este canal. No por el canal, por ti. Porque el contenido que viene va a profundizar en cada una de estas herramientas, con protocolos específicos. Comparte este audio con exactamente una persona, no con todos. Con esa persona específica que sabes que tiene el potencial, pero está operando al 30% de su capacidad porque nadie le mostró estas herramientas. La diferencia entre dónde estás y dónde quieres estar en 5 años no está en trabajar más horas. Está en la calidad de las decisiones que tomas en las horas que ya trabajas. Y la calidad de esas decisiones está determinada por el estado de la máquina que las toma. Esa máquina eres tú, tu cerebro, tu biología, tu atención. Optimiza la máquina y los resultados son una consecuencia matemática inevitable. 5 años pasan sin importar qué hagas. La única variable bajo tu control es si en 5 años vas a estar operando con el mismo hardware y software mental que tienes hoy, o si vas a estar operando con una máquina optimizada que tome consistentemente mejores decisiones. La optimización empieza con la próxima respiración. Literalmente, inhala 4 segundos, mantén 4, exhala 4, mantén vacío 4. Bienvenido al 1% que sabe y hace.